La videoconferencia. Bueno, buenas tardes a los que ya se encuentran aquí conectados a esta videoconferencia. Me presento nuevamente. Mi nombre es Rafael Herrera. Soy asesor virtual de esta materia de patrimonio y finanzas en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y antes que nada, les doy la bienvenida y les agradezco el tiempo que han tomado para poder participar en esta videosesión, en esta videoconferencia, en la cual vamos a tratar un tema relacionado con la unidad 3, de acuerdo a lo que es el temario que tienen ustedes en este módulo respecto a las empresas familiares. Y algo que me gustaría comentar y tocar en esta ocasión es acerca precisamente de algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para una empresa familiar. Algunos de ustedes ya han enviado el trabajo, han enviado el entregable y quizá pudieron ya darse cuenta en la investigación que realizaron de cómo se maneja en la economía lo que es la participación de las empresas pequeñas o empresas familiares, o quizá los conocen también como empresas o microempresas. Sí, son diferentes términos que se les van dando dependiendo el tamaño o el volumen de operación que tenga cada una de estas. Pero bueno, dentro de este tema, el cual me resulta un tanto muy bueno porque todo produce a través de un emprendimiento, sí, todo nace a través de un emprendimiento. No sé si alguno de ustedes quizá tenga algún negocio familiar, quizá tenga algún negocio propio, pero yo creo que la mayoría pues de nosotros en algún momento hemos pensado o hemos tenido esa idea, ¿verdad? De tener un negocio propio, de tener un negocio familiar. A veces quizás se nos pudiera preguntar, ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría realizar? Muchos pudieran decir, bueno, trabajar en una empresa, muchos otros pudieran decir tener mi propio negocio, ¿sí? Ser mi propio jefe. Pero ¿qué debemos de considerar nosotros para precisamente tener o poder llegar a tener una empresa familiar? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y antes que nada quisiera compartirles, de acuerdo a la información que nos encontramos en el INEGI. En el INEGI nos habla y nos dice que dentro de lo que es la economía del país, el 52%, más o menos 52,8, déjenme les comparto por aquí. Sí, este dato obviamente viene de lo que es el INEGI, la página del INEGI, ustedes igual ahí lo pueden consultar. Y en esta parte vemos en el número de empresas, la que estoy marcando por aquí. Este dato es de 2021, pero en este año, en el 2021, podemos ver cómo el 52,8% de todo lo que era los sectores van enfocados a la microempresa. Más del 50% son microempresas. Entonces, esto nos deja un panorama pues muy grande, ¿verdad? De saber cómo estos pequeños negocios que en ocasiones pudieran representar quizá para algunos, no sé, el hecho de decir, bueno, pues tienes un pequeño negocio, no produce mucho, pero en realidad cuando todos los juntamos, cuando lo vemos como un todo, representan más de la mitad de lo que es los negocios, la economía del país. Sí, es algo muy grande. Entonces, este 52,8% se puede ir moviendo. ¿Cómo es esto? De ser una microempresa puede pasar a ser después una pequeña empresa. Y después de ser una pequeña empresa puede pasar a ser una mediana empresa. ¿Y por qué no, verdad? Llegar a ser una gran empresa. Yo es algo que les he dicho a algunos de ustedes en las retroalimentaciones de las investigaciones que algunos de ustedes me mandan, el tema, ¿verdad? De cómo es que cuando nace una empresa, no siempre van a ser grande, no siempre van a ser una empresa que podemos ver nosotros como pues como lo que conocemos hoy en día, sino que las empresas en sus inicios o en sus orígenes fueron pequeñas, fueron familiares y a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, ¿verdad? Podemos ver el caso de empresas que hoy en día manejan enormes cantidades de dinero, como es el caso de Amazon. Sí, Amazon, bueno, inició en un pequeño lugar con una idea de una persona
que pensó, bueno, ¿y qué tal si empiezo a hacer un negocio donde yo sea capaz de llevarle a la gente el producto que quiere? Y de esta manera empezó a nacer Amazon. Y hoy en día Amazon se utiliza, pero sí muchas regiones, en muchos lugares. Yo creo que todos nosotros lo hemos usado, o la mayoría de nosotros hemos usado estos servicios que iniciaron, repito, en una pequeña locación, en un pequeño espacio. También lo podemos ver con el caso de Apple. Apple también, ¿verdad? Inició con su fundador en una idea, en un garage, bajo un pensamiento de cómo producir algo, cómo hacer algo. Y hoy en día vemos que abarca un sector también enorme en lo que respecta a comunicaciones, telefonía, computadoras, relojes inteligentes y demás, ¿verdad? Lo hemos visto. Casos similares los podemos ver en los autos. De hecho, si se dan cuenta o si pudieron investigar, por ejemplo, las marcas de los autos, en la mayoría de los casos, tienen el nombre de la persona o de la familia, ¿sí? Nosotros escuchamos hablar de un auto Chrysler y Chrysler es el nombre del fundador, es el nombre de quien realizó o inició. Y hoy en día, pues es una gran compañía, ¿verdad? Igual podemos verlo en otras marcas que han ido creciendo poco a poco y hasta convertirse en lo que hoy en día representan para el mercado. Pero repito, me regreso un poquito. Todas estas empresas grandes un día fueron pequeñas. Es como un árbol que a lo mejor hoy nosotros podemos ver como un enorme árbol que nos da una sombra, está lleno, frondoso. Obviamente, antes de ser ese árbol grande, primero fue una semillita, primero fue una ramita, ¿verdad? Pequeña. ¿Qué hubiera pasado si esa ramita pequeña no hubiera sido regada, no hubiera sido cuidada, no hubiera sido constantemente, ¿verdad? Ahí vigilada? Si se hubiera secado quizá, no hubiera prosperado. Pero en una empresa pequeña, precisamente, se debe de tener todo este tipo de consideraciones que vamos a tratar el día de hoy. Y lo primero que debemos de nosotros tener en cuenta al momento de querer emprender un negocio familiar, querer poner a trabajar mis finanzas respecto a una empresa familiar, es tener primeramente una idea de negocios. Una idea de negocios y en esta parte es donde nos debemos de sentar y debemos echar a volar la imaginación, a ver, ¿qué quiero hacer? A ver, ¿qué puedo hacer? Y hay varias maneras de llevarlo a cabo. Una de ellas sería poniéndote a comparar dos lugares. ¿Cómo es esto? A lo mejor donde tú vives, no sé dónde vivas, pero ponte a pensar la locación o la ciudad donde tú vives, el pueblo donde tú vives, la colonia donde tú vives, compárala con otra colonia que a lo mejor sea un poco más grande, que a lo mejor esté un poco más desarrollada. Y ponte a ver qué tiene esa colonia que no tiene la colonia donde tú estás. Si de ahí pudieran surgir ideas de negocios y sería como hacer un tipo benchmarking. ¿Qué es un benchmarking? Un benchmarking es hacer un análisis de mercado en el cual tú vas y ves un negocio de lo que tú quieres poner, ves lo que hace ellos y tú lo traes, pero lo mejoras. ¿Sí me explico? Es como quien dice, ver la idea de otro y yo la traigo a mi propia idea, pero la mejor. Entonces, puedes hacer ese tipo de estudios, sí, estudios llamados benchmarking, eh, y decidir, ¿verdad? Poner un negocio de ese tipo en lo que es tu zona, en lo que es tu colonia, en lo que es tu cuadra, en lo que es el pueblo donde tú vives y la región donde tú estás. Esa es una forma de poder llevarlo a cabo, sí que pudieras representarte un poquito menos de dificultad porque ya son artículos, ya son productos, ya son ideas que existen. Solamente es trasladarla de un lugar a otro, pero mejorada. Y aquí entra una parte que precisamente es otra consideración a tomar al momento de emprender o querer realizar una empresa familiar, lo cual se llama ventaja competitiva. Una ventaja competitiva, ¿qué es? Es precisamente aquello que te va a distinguir tu negocio, tu empresa, respecto de toda la competencia que tú tengas.
Podremos decir, ¿sabes qué? A lo mejor vamos a un mercado, ¿no? Y en un mercado vamos a encontrar uno, dos, tres, cuatro, cinco puestos que venden lo mismo. Venden lo mismo, venden, vamos a suponer, vamos a ponerle nombre, es una frutería, ¿no? Hay cinco negocios, cinco locales que venden frutas y verduras. Y tú como consumidor, yo te pregunto, ¿a cuál de esos locales vas a llegar a comprar? ¿Qué tendrías tú que considerar para decidir irte con el local uno, el 2, el 3, el 4 o el 5? Precisamente ahí es donde el dueño del negocio debe de pensar en, el local uno vende lo mismo que yo, local 2, pero yo voy a marcar una ventaja competitiva con respecto a los demás. ¿Cuál pudiera ser una? Por ponerte ideas simples para que quede comprendido el tema y se aterrice lo que estoy tratando de decir. A lo mejor mi ventaja competitiva va a ser que voy a tener yo toda la fruta bien acomodadita, bien limpiecita, que se vea atractiva a la vista, ¿sí? Estar viendo aquellos, no sé, productos, aquellos artículos que a lo mejor ya están un poquito feos, pasados, quitarlos, no dejarlos ahí. A lo mejor otro pudiera ser, no sé, poner un día del 2 por uno y ahí precisamente en ese 2 por uno sacar aquella fruta, aquella verdura que ya pudiera estar un poquito más madura y que tiene menos días de vida, por decirlo de alguna manera, para el consumo, ¿no? Y puedes, a lo mejor ya la gente va a saber, los miércoles ahí está más barata la fruta y pues la gente la quiere para comer el mismo día o al día siguiente, entonces pues no le va a importar, ¿verdad? Porque la fruta va a estar buena para consumirse en esos 2 días, pero sin embargo va a tener una ventaja que va a ser el precio. Otra ventaja competitiva, ¿cuál pudiera ser? El trato, sí, el trato. Muchas veces nosotros regresamos a una tienda cuando nos dan un buen servicio. Desde el saludo, desde la sonrisa, desde el buenos días, pasen, ¿qué le podemos ayudar? Desde el pilón, ¿verdad? Que ahí le va un pilón, ahí le va un limoncito, ahí le va una naranja, ¿sí? Esa ventaja competitiva te puede generar a ti el atraer mayores clientes. Siempre piensa en una ventaja competitiva que vas a tener tú respecto a la competencia, hablando del mismo giro, hablando de lo mismo que está vendiendo el uno, el 2, el 3, el 4 o el 5. Sí, pero tú piensas en una ventaja competitiva. Y dentro de esta ventaja competitiva se encuentra precisamente todo lo que es el análisis de mercado, hablando de términos de mercadotecnia, ¿sí? Ya no hablo del mercado que decíamos ahorita, el lugar como tal, sino del mercado en general, sí, lo que es el plan de marketing o el plan de mercadotecnia. Este plan de mercadotecnia es algo que tú debes de tener bien definido. Y en este plan de mercadotecnia, adicional a la ventaja competitiva, va a entrar todo un estudio que debes de realizar. ¿Por qué algunas empresas o por qué algunos negocios aparentemente tienen más éxito que otros? Porque algunos que tienen éxito traen un trabajo detrás, hicieron un trabajo detrás antes de llevarlo a cabo, antes de poner la puesta en marcha, hicieron todo un estudio detrás. Eso se le llama un plan de mercadotecnia, entre otros planes que ahorita vamos a comentar. Pero el plan de mercadotecnia es eso, es investigar, ¿sí? Porque a lo mejor a veces la ventaja competitiva no te va a servir de mucho si es que tú ves que en la cuadra donde tú vives hay 10 fruterías y tú quieres poner otra frutería, dices, bueno, pues sí, puedo tener una ventaja competitiva yo, pero si ya hay 10 fruterías, ¿para qué yo pongo otra frutería? Mejor yo pongo otra cosa. Entonces, el estudio de mercado o el plan de mercadotecnia precisamente es ver lo que tú decides poner, hacer un estudio de cuántos negocios de ese tipo hay a tu alrededor. Lo que decía en un inicio, comparar un lugar donde a lo mejor sea más próspero económicamente con el lugar donde tú te encuentras o acercar el producto a regiones donde no llegan. A lo mejor, no sé, estamos hablando de que en un lugar, en una ranchería, donde no hay mucho acceso y a lo mejor las personas tienen que trasladarse grandes distancias para ir al centro a comprar, qué sé yo, zapatos, ropa, comida, lo que requieran. ¿Por qué mejor no acercarles el producto a ellos?
¿Por qué no mejor llevárselos y evitar que ellos se trasladen? De esta manera nosotros podríamos generar un mercado cautivo en aquella zona, es decir, evitar que la gente vaya a trasladarse porque yo ya voy a estar antes. Les va a costar menos trabajo, obviamente dinero para no trasladarse, sí, y les voy a acercar el producto. También es una forma de hacerlo, ¿sí? Eso es en todo lo que es el plan de mercadotecnia. A lo mejor otra idea que pudiera surgir ahí, ¿cuál sería? Ver algo donde te enfoques a las necesidades que existen en el lugar, en la población donde tú estás. ¿Qué necesidades hay? No sé si te das cuenta, pero un ejemplo que a mí me gusta muchas veces comentar o decir es acerca del agua. El agua, si ustedes les preguntan a sus abuelitos, a la gente pues mucho más mayor que nosotros, sobre si en sus tiempos vendían agua embotellada, y te van a decir que no, que tomaban directamente de la llave, ¿sí? Arrimaban el vasito y de ahí de la llave. Y yo pregunto, ¿por qué hoy en día no hacen eso? O la mayoría de la gente, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué tenemos que ir a comprar el agua de garrafón? ¿Por qué tenemos que ir a comprar el agua purificada? Y muchas veces la embotellada de medio litro, de 1 litro, de 2 litros. ¿Qué acaso el agua del grifo o el agua de la llave no es agua potable? Potable significa que es para consumo humano, quiere decir que si la tomamos no nos pasa nada, no nos hace mal. Sin embargo, se empezó a generar una idea de una necesidad, ¿sí? Y esta necesidad fue de a lo mejor algunos que pensaron en, oye, para transportar el agua, para llevarla, y se empezó a difundir en todas las regiones y hoy en día vemos incluso que hay lugares que han puesto negocios donde en la propia casa ponen purificadoras y tú vas y rellenas. Y esa es una idea posterior, una idea innovadora respecto al garrafón. Llegó la competencia de a lo mejor de Santorini, de Ciel, por mencionar algunas marcas, ¿no? Y ya hay otras marcas locales, ¿sí? Donde vas tú y rellenas el garrafón por 10, por 12, por 15 pesos, ya te resulta más barato, ¿verdad? Esa ya tiene la ventaja competitiva, si te fijas lo que hablábamos. Es una ventaja competitiva porque te lo acercan a un menor precio. Obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pues ir a surtirlo, ¿verdad? Pero dices tú, bueno, si un garrafón de agua me cuesta, no sé, en la tienda regularmente 40 pesos, 45 pesos, pero si yo voy y lo relleno los 20 litros de agua en 10 pesos, en 12 pesos, pues bueno, es mejor rellenarlo por 12, 15 pesos y me ahorro ya casi 30 pesos, ¿verdad? Entonces, es una ventaja competitiva que este tipo de empresas, este tipo de negocios fomentó y ofreció a lo que es el público consumidor. ¿Sí? Entonces, es eso, ¿verdad? Es el hecho de ver todo el análisis de mercado, ver qué voy a decidir vender, ofrecer de acuerdo a la necesidad que yo observe, de acuerdo al mercado donde yo planeo o donde yo pretendo establecer mi empresa o mi negocio familiar. Ya una vez que decides esto, ya decidiste, ¿sabes qué? Voy a poner una tortillería, ¿verdad? Ah, porque aquí no hay tortillerías y la gente se tiene que mover. O ¿sabes qué? Voy a tener una tortillería, pero mis tortillas van a ser con una ventaja competitiva que van a tener quizá, por decirlo de alguna manera, ahorita esto, se me están ocurriendo cosas, estoy hablando al aire, pero pudieran ser exclusivamente tortillas integrales o tortillas, hemos visto que venden tortillas de nopal, hemos visto que venden tortillas de alguna otra cosa. Entonces, esa va a ser mi ventaja, la voy a ofrecer y mi mercado va a ser obviamente la población entre tal y tal edad, perdón, ¿sí? Porque eso es otro factor que debemos de considerar en el plan de mercadotecnia. ¿A quién va a ir dirigido mi producto? Porque el producto no puede ir dirigido a todos, al menos que sí sea un producto que sea para todos, pero siempre debes de segmentar tu mercado, a quién va dirigido el producto. Ejemplo, las compañías que producen pañales de bebé, ¿a quién va dirigido el producto? Obviamente al mercado de los pequeños recién nacidos, a lo mejor hasta 2, 3 años. Ese es el mercado. Obviamente los papás lo compran, pero ¿quién es que lo usa?
los bebés de recién nacidos hasta 3, 4 años, dependiendo obviamente hasta cuándo dejen de usar lo que es el pañal desechable, pero es un mercado muy, muy definido, muy, muy clarificado, ¿sí? Otro ejemplo, ¿cuál pudiera ser? A lo mejor las marcas deportivas. Normalmente las marcas deportivas se segmentan en base a un mercado también por edades en el cual el ser humano es más susceptible a realizar deportes, ¿sí? Que empieza a lo mejor, no sé, entre los 15 y a lo mejor los 40 años. Sí, es donde están ahí más activos en cuestión de deporte. No quiero decir que los menores de 15 no hagan o los mayores de 40 no hagan, sí hacen, pero el mercado, mi mercado principal o mi mercado meta va entre tal y tal rango de edad, ¿sí? O por ejemplo, lo vemos en los shampoos. La mayoría de los shampoos, a quién van dirigidos? La mayoría van a las mujeres. Sí, porque a lo mejor uno como hombre sí usa shampoo, pero no somos tan cuidadosos en ver o seleccionar una marca o unas características, cualidades de tal o cual shampoo. Sin embargo, la mujer sí. La mujer es muy cuidadosa en ese aspecto y selecciona el producto y selecciona que este es para cabello rizado, que este es para cabello lacio, que este es para cabello con frizz. Y si se fijan, ¿verdad? Cómo la mercadotecnia nos hace que nosotros tengamos, o mejor dicho, que nosotros hagamos muy grande esa necesidad. Sí, porque a lo mejor anteriormente, repito, pues usaban, las familias de antes usaban el mismo jabón, es más jabón de barra y con ese, ¿verdad? Ni siquiera se preocupaban de si era jabón de X o Y tipo, ¿verdad? Simplemente era jabón y listo. Ahora no, ahora a ver qué jabón es, a ver es para piel grasa, a ver es para piel seca, a ver es para piel, qué sé yo, ¿verdad? Empiezan a segmentar. Todo eso es parte del plan de mercadotecnia y obviamente los productores de estos artículos hicieron detrás todo un estudio, crearon o intensificaron en cada uno de nosotros esa necesidad para que nosotros pudiéramos ir y comprar todos esos productos que ellos están ofreciendo, que a lo mejor el fin es un fin común, la limpieza, la higiene, sí, pero nos lo venden de manera que nosotros seamos atraídos a comprar tal o cual producto, ¿sí? Entonces tú tienes que pensar en todo esto al momento que tú decidas emprender o ir plasmando, mejor dicho, ¿verdad? En tu libreta, lo que es el plan de negocios que vas a desarrollar para poder emprender un negocio. Todo esto es parte del plan de mercadotecnia, ¿sí? La segmentación de mercado. Y una vez que tienes todo esto y sabes qué es lo que vas a vender, debes de pensar en qué, en el nombre, cómo se va a llamar tu producto. Y este debe de ser un nombre atractivo, debe de ser un nombre llamativo, debes de pensar también en un logotipo, qué logotipo me va a resultar atractivo, qué colores voy a usar, ¿sí? Los colores también son muy importantes y son parte también de la mercadotecnia, de lo que es un negocio que va a nacer como nuevo, porque estos colores tienen mucha influencia en el cerebro, en la mente humana, ¿sí? Te producen o nos producen, mejor dicho, los colores determinadas emociones. Entonces, aquí debemos nosotros también ver qué tipo de color voy a usar para mi producto. Por ejemplo, el color naranja. El color naranja va relacionado a cuestiones de alimentos. Cuando nosotros vemos en color naranja algo, nuestra mente lo asocia con el apetito. Sí, entonces en algunos restaurantes nosotros vemos algunas cosas naranjas o en color naranja y nos estimula a nosotros el apetito, ¿sí? Si queremos que se nos marque bien o que nos recuerde, el cerebro recuerda más ciertos colores, por ejemplo, el rojo, el azul. Por eso muchos usan también esos colores para las marcas, porque, o para los logotipos, porque el cerebro lo asocia, ¿sí? Las palabras también, el logotipo que mencionamos, ¿sí? Nos debe hacer un clic y hace, todo eso es parte del plan de mercadotecnia, es cómo se nos vende la idea del producto, ¿sí? Hoy en día, a lo mejor inconscientemente, nuestro cerebro ya los tiene mecanizados.
ya los tiene mecanizados. Y cuando nosotros decimos o escuchamos una frase, ¿verdad? Como simplemente la frase que escuchamos un tiempo atrás que decía, recuérdame. Sí, quién la decía? Pues era de la marca Marinela, el Gansito, recuérdame. ¿Verdad? Y así vemos, no sé, otra marca que dice, con el cariño de siempre. ¿Quién dice esto con el cariño de siempre? Pues Bimbo, ¿verdad? Lo asociamos nosotros. Es más, otro ejemplo claro, ¿verdad? Cuando nosotros compramos pan para hacer sándwich, normalmente siempre decimos, voy a comprar un pan Bimbo, aunque compres un pan que no sea de la marca Bimbo, pero ya lo asociamos que el pan de sándwich es pan Bimbo. Y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿verdad? Hay pan Wonder, hay algo mejor otro tipo de panes que es para sándwich. El nombre correcto de estos panes es pan de caja. Podríamos decir nosotros voy a comprar pan de caja, ¿sí? Para hacer un sándwich. Pero ya lo asociamos. Voy para comprar pan Bimbo. O decimos, voy a comprar unas sabritas, aunque en realidad no compres sabritas, vas a comprar unos Doritos, vas a comprar unos Rufles, vas a comprar no sé, ¿verdad? Otros, pero ya lo asociamos con sabritas, porque ya se nos queda, ya nos vendieron esa idea que nosotros ya lo tenemos aquí. Entonces, cuando tú pongas tu negocio, debes de pensar en todos esos todos esos elementos que te van a distinguir a ti de la competencia, para que cuando tú lo ofrezcas, la gente lo asocie con tu producto. Cuando se diga esa palabra, cuando se vea ese logotipo, cuando se vea determinado color, cierta frase, los usuarios lo asocien con el producto que tú estás vendiendo y de esta manera puedas ir tú creciendo, puedas ir teniendo lo que es una colocación dentro del mercado en el cual tú estás participando y en el cual tú vas a irte desarrollando. Todo esto que te estoy diciendo son o representan lo que es el agua para las plantas, lo que es el abono para las plantas, lo que es el fertilizante para las plantas, ¿sí? Lo que decía en un inicio, el árbol grande no se hizo de la noche a la mañana. Empezó con una semillita, con unas hojitas, fue creciendo, 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 hasta ser grande, un árbol grande que hoy vemos. Sí, pero entonces es importante entender que en un negocio es lo mismo. Debo de ir poniéndole el abono, debo de ir poniéndole el cuidado y estar posicionándome en un mercado cada vez más competitivo e ir generando nuevas ideas. Por otro lado, debemos de tener también bien presente otra consideración que es el plan financiero. Y este plan financiero es algo que ustedes, como estudiantes de la licenciatura en las finanzas, sí deben de saber desarrollar. A lo mejor aquí en esta materia no es el momento, ¿verdad? O no es todavía, pues sí, parte del plan de estudios que llevan actualmente en este módulo, pero es importante que lo sepan. ¿Sí? Un plan financiero es echarle cuentas a todo lo que me voy a gastar, ¿sí? Antes de ponerme a vender lo que voy a vender, vamos a echarle cuentas a ver qué necesito. Ya tengo la idea, ya sé lo que voy a vender, vamos a echarle cuentas. ¿Qué ocupo? Ok, voy a poner la tortillería, entonces ocupo lo que es una máquina. Vamos a ver cuánto cuesta la máquina. ¿Qué más voy a ocupar? Ah, voy a ocupar energía eléctrica, ok. ¿Cuánto me gasta esa máquina por hora de energía eléctrica? Y empiezo a sumarle. ¿Qué más ocupo? Un local. Ah, bueno, el local, la renta. ¿Cuánto cuesta? Le pongo ahí en lo que es mi listita, ¿verdad? ¿Qué más ocupo? Pues ocupo también a lo mejor unos ventiladores porque una máquina produce mucho calor, entonces, ok, lo voy poniendo. ¿Qué más ocupo? Materia prima. La materia prima, ¿qué ocupo de materia prima? El maíz, a lo mejor no sé, algún otro producto para pelar lo que es el maíz, ¿verdad? ¿Qué más ocupo? El gas, o va a ser de luz esa máquina. Empezar a ver todos esos factores y empezar a listarlos, 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 ¿sí? Todo, hacer un balance de todo lo que voy yo a ocupar como inversión para poder echar a andar ese negocio. ¿Qué más voy a ocupar? Pues mano de obra, porque la máquina no se va a trabajar solita, ¿verdad? Necesito gente. Entonces, ¿cuánto le voy a pagar a la gente? ¿Cuántas horas voy a trabajar al día? Y empiezo a hacer cuentas, 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 ¿sí? De tal manera que al poder sumar todo eso, podamos nosotros llegar a ser capaces de sacar un costo.
un costo. No sé si algunos de ustedes ya tomaron la materia de contabilidad de costos, pero si no es así, cuando ustedes tomen la materia de contabilidad de costos, van a aprender a poder costear un producto y van a darse cuenta que todo producto lleva tres elementos, ¿sí? Que es la materia prima, en este caso sería el maíz, la mano de obra, ¿sí? Que sería el elemento humano, y un tercero que se llama gastos indirectos de fabricación, que sería todo lo relacionado a la energía eléctrica, el agua que pudiéramos usar, la renta, sí, todo aquel gasto que sea necesario también y forme parte del producto. Con esto yo determino y ya una vez que hago la listita digo, ok, mi kilo de tortilla me sale en 10 pesos, por decir un ejemplo, ¿no? Ah, ok. ¿En cuánto está en el mercado? En el mercado lo venden ahorita en 15. Ah, ok, yo tendría 5 pesos de utilidad. Ah, perfecto, entonces voy bien. Pero a lo mejor vemos y digo, ¿sabes qué? Mi kilo de tortilla me sale costeado en 15 pesos. ¿Y en cuánto está en el mercado? En 12. Ah, no, espérame, yo estoy por arriba y empezar a revisar qué puedo bajar de costos, qué puedo bajar en cuestión de gastos para poder obviamente llegar a un adecuado margen de utilidad y poder ser competitivo en términos económicos con respecto al mercado, ¿sí? Es bien importante el plan financiero que debemos hacer. Y sobre todo, ¿verdad? Bueno, el tiempo de esta videoconferencia es corto, pero es importante tocar estos puntos. De cualquier manera, obviamente en lo personal, que ustedes tengan dudas, inquietudes, si tienen algún negocio, si tienen pensado emprender algún negocio, con toda confianza, ¿verdad? Me pueden hacer llegar sus comentarios y yo con todo gusto puedo apoyarlos en cuestión de orientarlos en estos temas. Sí, pero obviamente ustedes hoy en día, con lo que están cursando, creo que tienen muchas herramientas y deben ser capaces de implementar estas herramientas porque la escuela, es la universidad, el estudio que ustedes están realizando, no lo vean solamente como aprobé una materia y ya la aprobé y quiero una calificación aprobatoria y ya, sino que lo véanlo como qué aprendí, qué me dejó, ¿sí? Decir, ok, sí pasé la materia, sí, pero el pase es la consecuencia del aprendizaje. Y lo que aprendí fue que cómo debo de hacer un plan de negocios. Lo que aprendí es cómo puedo costear un producto. Lo que aprendí es cómo puedo a lo mejor hacer un balance, ¿sí? Entonces, todo esto te va a ayudar a ti a desarrollarte en el ámbito de las finanzas, pues de una manera profesional, de una manera más fácil, más ágil, sí, que tengas el conocimiento pleno de, pues de todo lo que es la materia contable y financiera, que créeme, la ocupamos en todo, en todo, en todo, en todo, desde el día a día, sí, desde el hecho de saber, hoy amanecí, cuáles son mis activos, cuáles son mis pasivos, cuál es mi capital el día de hoy, ¿verdad? Que en otras palabras serían, ¿cuáles son mis activos? ¿Qué es tu derecho? Pues mi casa, mi carro, la moto, mi computadora es mi activo. ¿Cuáles son tus pasivos? Mis deudas. Hijo, le debo la tarjeta de crédito, debo el Coppel, debo. Son tus pasivos. ¿Cuál es tu capital? Pues el dinero que tienes, ¿verdad? Ahorita. Entonces, es un ejemplo así un tanto ligero, ¿verdad? De cómo es la contabilidad, parte de nuestro día a día. Entonces, bueno, estas consideraciones que acabamos de ver hoy, es importante que ustedes las tomen en cuenta, repito, al momento de que ustedes decidan emprender algún negocio, poner en práctica alguna empresa familiar, pero recuerden, todo lo que empieza pequeño con la constancia, un día puede crecer. Así es que si de repente hay pérdidas, no se preocupen, ustedes tienen su plan de negocios, ustedes pueden ser capaces de obviamente hacer que esa pérdida se convierta en utilidad. ¿Cómo? Pues disminuyendo costos, ¿cómo? Haciendo cambios, ¿cómo? Creando ventajas competitivas, ¿cómo? Implementando cosas que no tenga la competencia. Sí, para que de esta manera puedan ir creciendo y obviamente pues un día poder incluso hasta poner sucursal, poder a lo mejor abrir otro negocio en otro lugar y bueno, ser, ¿por qué no? Fuente generadora de empleo para otros que no tienen pues algún negocio. No sé si alguno de ustedes en los minutos que nos quedan aquí en la videoconferencia tenga alguna pregunta, alguna inquietud que quiera exponer, puede hacerlo, puede abrir el micrófono y con todo gusto lo escuchamos.
¿No hay ningún comentario, ningún tema? Bueno, si no lo hay, o si no lo hay de momento, bueno, me lo pueden hacer llegar por correo, cualquier inquietud, cualquier tema que tengan respecto a esta videoconferencia o alguno de los otros temas de la materia del módulo. Estamos, pues, a unos días, la próxima semana cierra el módulo, pero estamos en muy buen tiempo de poder culminar de una manera satisfactoria. No me resta más que agradecerles el tiempo que tuvieron. Les agradezco. Tengo por aquí pues obviamente la conferencia grabada que les voy a pasar el link para que también lo tengan y queda la evidencia de participación de los que pudieron ingresar. Muchas gracias por su tiempo nuevamente y me reitero, Rafael Herrera, su asesor virtual de esta materia de patrimonio y finanzas. Un gusto poder saludarlos y que tengan excelente tarde y excelente semana. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias a usted. Hasta luego.